de estas pláticas, de estas charlas, que, pues que lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y pues para estarnos apoyando siempre en el conocimiento y en nuestras experiencias, y pues en todo esto que para mí, pues sí es importante como educadora, como directora, ¿no? De una institución educativa, y bueno, pues también como supervisora, también para estar pues en contacto con todas las escuelas de diferentes lugares de la República, y orgullosamente también, por supuesto, del mundo. Me da mucho gusto tener pues diferentes conexiones en donde vienen de diferentes lugares, ¿no? Y bueno, pues eso a mí me motiva mucho para seguir preparándome, para seguir compartiendo lo que yo voy aprendiendo o mi propia experiencia. Creo que es importante compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y siempre estar dispuestos a escuchar, a aprender y a cambiar. Algo importante que para mí representa también la educación es tener esta posibilidad de cambiar cuando no nos resulta algo. Y es que esa es la educación. La educación no es el hilo negro, ¿eh? Así que, ay, esto es el hilo de... No, hombre, la educación es tan variada. La educación se va construyendo conforme va pasando el tiempo, conforme vamos teniendo más conocimientos tecnológicos, biológicos, históricos, en fin. Creo que tener la voluntad de aprender y de ir cambiando nos puede hacer una mejor persona, y al hacer y ser una mejor persona, vamos también cambiando nuestra comunidad, vamos también cambiando nuestro entorno. Y pues siempre pensando en mejorar, en saber que nuestra sociedad, nuestra comunidad cerca y nuestra sociedad lejana, y nuestro país y nuestro lugar geográfico en donde estamos viviendo, trasciende. Ahorita, gracias a los medios de comunicación, trasciende esta comunicación, trasciende lo que nosotros queremos dar a conocer al mundo. Y creo que pues todos somos seres humanos, sí, todos estamos en el camino del aprendizaje. La educación se va construyendo. No es que ya está, ya lo logramos. Híjole, sí, pero es como un escaloncito, otro escaloncito, porque la vida cambia, porque nuestras posibilidades cambian, porque nuestro entorno cambia, ¿no? Y porque nosotros tenemos así la posibilidad también de cambiar nuestra actitud, también de cambiar y mejorar nuestro organismo. Decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro organismo? Claro que lo podemos cambiar, y mucho es con voluntad, teniendo estos pensamientos de renovación, estos pensamientos de innovación, de creatividad, un pensamiento positivo, un pensamiento que nosotros, si se nos enfrenta una dificultad, la podemos rebasar, podemos, pues ahora sí, que podemos hacer un cambio, ¿no? Cuando nosotros tenemos paz, cuando nosotros hacemos una introspección y nos damos cuenta que el entorno nos puede afectar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, entonces ese es en ese momento en donde tenemos que pensar si vamos bien, si podemos tener una pausa, si podemos tomar decisiones y hacerlo. Y siempre pensando en el bien mío y en el bien de la comunidad. Mucho es la atención, el amor que nosotros le damos a nuestros seres cercanos de forma inmediata. Si hay alguien que nos necesita porque necesita ser escuchado, que estemos nosotros para escuchar. Si necesita alguien ser apapachado, que estemos nosotros para apapachar.
Si alguien se siente solo, están nosotros para, si en un momento raro nos necesita, hacer compañía. Desafortunadamente, a veces no nos entendemos. Y cuando no nos entendemos, es cuando tenemos muchos conflictos. Y tenemos muchos conflictos con todos. Y lo más penoso es cuando no nos damos cuenta que nosotros muchas veces provocamos ciertas situaciones en nuestra vida. Y yo creo que es importante que todas estas prácticas, todos los cursos que podamos tomar, esta comunicación con nosotros, aprendamos a escuchar, a hablar y a tener esta posibilidad de cambiar. El cambiar, el darnos cuenta que no importa la edad que tengamos, estos cambios a una tranquilidad, a un ambiente pacífico, a un ambiente de armonía, pero a un ambiente de mucha responsabilidad para poder tomar la libertad que nos da este país, esta vida que tenemos. Y el mundo en general, ¿no? Nosotros lo tomamos o nosotros lo dejamos. Desafortunadamente, en el camino, ahorita ya se están preocupando, pero en mi época nadie se preocupaba porque realmente atender al otro era atenderlo en su totalidad. Y sobre todo en las escuelas, y sobre todo en primaria, fíjense. Bueno, en secundaria, prepa, sí, pero en primaria, en donde estamos más sensibles, porque nos estamos dando cuenta, en la edad de la primaria, nos damos cuenta que somos partícipes de una comunidad, y que esa comunidad va dirigida al mundo. Porque antes de eso, nuestro entorno es el cercano, es nuestra familia, es lo que tenemos de inmediato. Cuando estamos en la primaria decimos, ay, espérame tantito. Hay diferentes familias, hay diferentes posibilidades. Esto no se queda aquí. Y entonces es cuando tenemos que tomar en cuenta esas edades y recordarla cuando nosotros la tuvimos para ver cómo se ve el mundo y que nos demos cuenta que en esa edad nos estamos dando cuenta que somos parte de un universo, de un cosmos, y que lo que hagamos no se queda aquí. Es como las ondas de sonido. Entonces, les decía yo, antes nada más era las multiplicaciones. Si no te aprendes las multiplicaciones, no sabes matemáticas. Si no aprendes a leer seguido, así haciendo pausas, no vas a aprender nunca. Y entonces, y tareas, toda la tarde, la tarea, terminan todos fastidiados, las mamás terminan haciendo las tareas. No, 0 porque no hiciste, 0 porque no trajiste tu tarea. A ver, te vas para allá castigado. Bueno, esos eran mis tiempos. Eran mis tiempos, muy feos. Afortunadamente, ahorita nos estamos dando cuenta, todos los educadores, que eso no funciona. No funciona del todo. Y lo primero que tenemos que trabajar y ver con las personas es darles esta autoestima, esta protección, esta identificación del yo soy para poder salir adelante. Si yo no me siento segura, voy a vivir con miedos. Y cuando me pongan un examen, voy a temblar. Me va a dar gastritis, me va a doler la cabeza, no voy a poder dormir, me voy a estar tornando los dedos. Y al final ni siquiera logro responder correctamente todo. Y creemos que eso es lo que valemos, un examen, una calificación. Imagínense qué terrible es esto. Afortunadamente ahorita ya no, ya ahorita todos los educadores nos estamos preocupando por la persona, por el ritmo de aprendizaje de cada uno de nosotros. Darles herramientas a los niños, a los adolescentes y a los bebés para la vida. Y estas herramientas tienen que ver mucho con la emocionalidad, con los sentidos, con los sentimientos
Y esto es lo más importante que tenemos los seres humanos para trabajar y para compartir. Y hoy tenemos un tema impresionante. Como siempre, todos son temas muy largos que tienen muchas ramificaciones. Pero bueno, pues aquí lo que tratamos de hacer en este tiempo es dar como una introducción, ¿no? Es dar como esta inquietud de decir, a lo mejor yo investigo un poquito más, a lo mejor yo puedo hacer como maestro, o como papá, como abuelo, a lo mejor como tío, a lo mejor yo puedo hacer algo más. Quiero investigar con este tema tan importante que es, porque yo les recuerdo todo lo que hemos estado trabajando aquí, platicado, tiene que ver con nuestro organismo, con nuestro cerebro, tiene que ver con nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Y hoy el tema, que bien lo dice ahí, es el poder del silencio. Y decimos, bueno, ¿pero qué es el silencio? Y es algo bien chistoso. Dice, el silencio, pues es la ausencia del sonido. Hay una controversia en esto, es que siempre hay sonido. El sonido de las aves, el sonido que hacen los árboles con el viento, el sonido del mar, ¿no? Y queremos estar en silencio en esos lugares pacíficos que nos dan paz y tranquilidad en el alma. Ya, no digamos las ciudades o cualquier otro lugar. Y decimos, bueno, ¿existe el sonido o no existe el sonido? Si está ahí es porque hay ruido o sonido, si no está no hay sonido ni ruido. En realidad, el silencio es un término que tiene también muchas formas de expresarse y muchas formas de identificar. Sin embargo, si nos vamos a lo básico, pues efectivamente el sonido es la ausencia del sonido. El silencio es la ausencia del sonido. Es cuando ya no hablamos, cuando no hay una comunicación, pues estos están callados, hay silencio. Sí, a ese sonido nos referimos. El sonido, fíjense, el sonido es igual de importante que el silencio. Y yo creo que también por eso tal vez estoy confundiendo. Pero así es. El silencio es igual de importante que el sonido. El sonido es igual de importante que el silencio. Porque gracias al sonido podemos entender nuestro entorno, podemos comunicarnos con el otro. Entonces no existe el silencio si no hay sonido. Sin silencio, por ejemplo, cuando voy a los extremos, sin silencio en la música, porque aquí ya veo algunos músicos, imagínense sin silencios en la música. En vez de esperen, ¿qué es eso? Es un ruido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No podríamos bailar a gusto las cumbias o las salsas, ¿no? Porque no están los tiempos. Fíjense ese tipo de silencio tan importante para nuestras vidas bailadoras, nuestras vidas sociales, ¿no? Para comunicarnos. No es lo mismo hablar, sin respirar o sin dar pausas para entender lo que están diciendo. También esos son silencios. Y también es cuando escribimos, hace muchos años, muchísimos años, cuando yo era niña, y estaba aprendiendo a escribir. Le escribí una palabra a mi papá. Yo siempre me refiero pues a lo vivido, ¿verdad? A mis experiencias. Dicen que cuando uno ya llega hacia viejito, entonces se empieza a recordar siempre de sus papás, del olor de los papás, de lo que nos dijeron nuestros papás, de las experiencias. Pues a mí me pasa eso. Entonces yo le escribí a mi papá. Yo le quería decir, papá, te amo con todo mi corazón. Eres muy importante para mí. Entonces mi papá lo leyó, sonrió, me abrazó y me dijo, qué bonita palabrota. Entonces, yo también me río, pero en ese momento dije, ¿cómo? Sí,
porque no hiciste pausas. Todo junto, pero me abrazó, lo recibió con mucho amor. Y le dije, es que yo lo que te quise decir fue, y entonces nada más pone una línea. Es que aquí va silencio, me decía mi papá. Y ponía las líneas, ¿no? Eso se me quedó muy grabado. Y ahorita lo recordé por hablar de la música y de estas pausas que también son silencios en la conversación. Pero aquí lo que nos va a llamar la atención, como yo les decía, el silencio tiene muchas ramificaciones, y lo que vamos a hablar es de un tipo de silencio que es sumamente importante para nuestra salud mental. Y es nuestro silencio mental. Este silencio mental, pues es estar consciente de lo que fluye en nuestra mente. Entonces, ese silencio mental es permitir que vengan los pensamientos, entender los pensamientos, porque la forma de entender nuestros pensamientos también nos vamos entendiendo nosotros mismos. Y es algo sumamente importante. Es algo que no nos enseñan. Y yo creo que ya es importante empezar a enseñarlo desde casa. Estos momentos de silencio tan importantes. Aunque también hay silencios incómodos. A todos nos ha pasado ese silencio incómodo que dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hablo, no hablo, ¿qué pasó aquí? Estos silencios incómodos pueden ser por diferentes situaciones, ¿no? Porque uno está enojado, porque uno está triste, porque uno no entiende su entorno, en fin. Pero también hay otro tipo de incomodidad al encontrar el silencio, que es cuando no nos queremos escuchar, cuando no nos estamos aceptando nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestros deseos. Y entonces, ¿qué hacemos? Música, ¡bum! Desde que amanece, ¡pum! Y te pones a bailar, hasta que te hace la música. Los audífonos, pero no dormimos con audífonos, yo no tengo audífonos, ¿no? Pero bueno, imagínense que este es un audífono y se te pone. Y tú estás con los audífonos todo el tiempo, desde que amanece, están así, ¡ay, los audífonos! Están oyendo, o están leyendo audiolibros, están oyendo audiolibros, o están en podcast, no sé, ¿no? Está bien, pero todo el día, ¿es en serio? O sea, todo el día con audífonos, porque no podemos contactarnos al mundo, porque mejor me distraigo y voy caminando con audífonos. No, es que es muy interesante lo que estoy leyendo. Sí, Y vamos caminando, hasta en el parque, en donde sea, haciendo ejercicio. ¿En qué momento te enfrentas a escuchar tu ritmo cardíaco? ¿En qué momento te sientas a escuchar lo que te está rodeando? No, el chiste es tener distraída la mente, nuestro cerebro. El silencio no lo soporto. Me duermo con la televisión encendida. Me duermo con iba a decir con el radio. ¿Ya ven? ¿No? Con esto, esta música, o no sé. O sea, dices, no es posible que nosotros mismos no soportemos el silencio. Y entonces se vuelve un silencio incómodo, hasta para nosotros con nosotros. Digo, cuando es de un enojo, de una tristeza, el enojo hasta puede ser saludable. Pero cuando buscamos que nuestra mente no esté en silencio, ahí es cuando deberíamos de reaccionar y de reflexionar. Es que yo no puedo estar sin mis audífonos. Y voy haciendo qué hacer, y voy caminando, y todavía, ¿qué me dijiste? Y te haces una... O sea, de verdad hay que aprender
a estar con nosotros mismos y en nuestro entorno. Porque yo, como les decía, el silencio puede tener muchos significados, ¿no? Pero hoy lo que vamos a trabajar es este silencio mental y el silencio que construye, que eso es muy importante. Este silencio que va construyendo nuestros pensamientos, nuestra conexión con el mundo, nuestra conexión con nosotros, nuestra conexión con los demás. De verdad que rescatar el silencio es mucha salud mental. ¿Y qué pasa cuando tenemos salud mental? Pues nuestro organismo se equilibra y va teniendo también paz, y todos los órganos que tengan que trabajar adecuadamente lo van haciendo. No estamos acelerando un proceso de nerviosismo. No estamos acelerando un proceso de inquietud, de estar incómodos porque hay silencio, ¿no? El silencio ha sido tema de reflexión de toda la vida. El silencio, pues ya ven que hay una medida de tiempo, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Imagínense estos grandes pensadores que había y que era, bueno, vamos a hablar primero de recurrir al silencio para salvar las vidas, ¿no? En la prehistoria. Tenían que estar en silencio. Vamos a escuchar si viene un depredador. Silencio. Y entonces captas el sonido y dices por dónde viene. Por dónde tienes que escapar en un momento dado. O por dónde viene la presa para poder comer. O si alguien se siente mal. Pero tenemos que estar en silencio. El silencio, entonces, ha sido un tema de reflexión desde hace muchos años. Antes era para poder sobrevivir. Y después, para poder entender la vida. Para poder introducirnos a este mundo en el que nos tocó vivir, en este planeta Tierra. Porque este tema de reflexión ha sido muy importante para la historia de la vida del hombre. Y yo les hablaba acerca de estas medidas de tiempo, ¿no? De antes y después de Cristo, ¿no? Pero vemos estos grandes pensadores que todo mundo lo conoce y son muy importantes para este lado del occidente, ¿no? ¿Y cuáles son esos grandes pensadores? Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos en sí nunca hablaron en silencio, es importante porque el silencio no, pero lo ejecutaron, lo hicieron, lo llevaron a la práctica y lograron hacer un cambio a nivel mundial. Estos académicos, ¿no? Estos grandes académicos. Son filósofos, pensadores, académicos. ¡Wow! Fíjense que se supone que Sócrates, ¿no? Fue maestro de Platón. Él fue su gran discípulo. Tuvo muchos, según esto, pero Platón tiene algo característico. Platón, que en realidad no se llamaba Platón, se llamaba ¿cómo se llamaba? Arístoteles. Si me equivoco, ahí me toco. Pero era Arístoteles. Pero le llaman Platón porque era un hombre muy grueso, muy grande. Y él admira mucho a su maestro Sócrates, porque Sócrates siempre
tenía algo maravilloso que le enseña a sus discípulos, que es la capacidad del asombro, la capacidad de ser auténtico, de conectarte primero contigo, para después conectar con los demás. Entender y escuchar a los otros con esta escucha activa, con esta escucha de reflexión. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dijo Platón. ¿Por qué? Porque Sócrates nunca escribió nada. ¿Por qué conocemos a Sócrates? Por los escritos de Platón. Porque Platón, en sus escritos, Sócrates es el personaje principal de todos los escritos de Platón. Por cierto, cuando puedan leer a Platón Leano, escribe de una forma maravillosa, escribe o nos deja esta historia de una forma maravillosa, de verdad. Y tiene, bueno, que enseñarnos muchísimo, ¿no? Bueno, pero es algo que él aprende de Sócrates y lo manifiesta con sus escritos. Les digo, y algo también curioso de Platón, era de que él no le gustaba escribir. Y terminó haciendo un montón de escritos fenomenales. Y les decía siempre su personaje principal va a ser Sócrates, ¿no? También recurre a esta forma que ahora le llamamos positivismo de Sócrates, que Sócrates creía que las personas son buenas, que las personas reaccionan a su yo y son buenas y se relacionan con los otros. Bueno, él era revolucionario, tan revolucionario que terminó, en este Platón, lo que nos va contando, que terminó asesinado, ¿no? Le dan este veneno, cicuta, le dan la cicuta y todo. Pero además se murió creyendo que era culpable, que no era culpable, sí era culpable, porque la sociedad le estaba castigando, ¿no? Porque estaba muriendo a la sociedad, y entonces nosotros tenemos que decir que no. El chiste es de que, bueno, le dicen que tiene la verdad, que no tiene la verdad, el chiste es que termina envenenado, ¿no? Con esa famosa cicuta. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, de estos grandes, de esas grandes personalidades de la historia. Después de eso, pues llega otro alumno más, pero ahora de Platón, que es Aristóteles. Entonces, Aristóteles, que fue un alumno de Platón, pues él, como todos los alumnos de excelencia, pone en duda muchas cosas. Dice, sí esto, pero no esto. Déjame ver, a ver. Yo sí estoy de acuerdo, pero yo creo que le falta. Yo creo que esto lo podemos cambiar. En fin, no, yo les platico así. Porque muchas veces no estaba de acuerdo con todo lo que decía o escribía Platón. Pero ¿qué creen? Estas tres grandes personalidades coinciden en diferentes temas, como es la prudencia, ser prudente, aprender a ser prudente. No estar diciendo todo, no, pero ser prudente. Escucha, observa para poder intervenir. Para ser prudente también necesitamos a que aprendas a la reflexión y a esta reflexión interna. En esta escucha atenta, si no sabes escuchar, no vas a saber expresarte. Si no sabes escuchar, recuerden que nuestro cerebro reptiliano es el primero que sale. Y generalmente sale y no sale de una forma inteligente, sino impulsiva. ¡Pum! Ahí va. No, pero, es que no, pero tú dijiste, estorbas. Fíjate, deja que se exprese, escúchalo, porque si no lo escuchas, ¿cómo le vas a dar la vuelta? ¿Cómo lo vas a entender? ¿O cómo tú vas a entender la situación? Entonces, esta reflexión interna es muy importante y ellos la repiten. Fíjense desde cuándo, antes de las estas medidas, antes de Cristo, ¿no? Y estamos hablando en qué época estamos.
Entonces ellos retoman esto. Por eso yo les decía, ellos logran todo este pensamiento, toda esta trascendencia, gracias a que ellos saben estar en silencio. A que ellos rescatan el silencio de su mente, de su espíritu, de ellos. Observan, recapacitan, se dan cuenta que se equivocan, se dan cuenta que pueden cambiar, se dan cuenta que pueden dar. ¿Por qué? Porque el silencio, la paz mental, la reflexión, el escucharte, ¿a dónde te va a llevar? Bueno, sí, a una mejor comunicación, sí. Pero ¿saben realmente a dónde les lleva? Al conocimiento y a la sabiduría. Por eso es tan importante este silencio mental y esta reflexión y este escucharme a mí primero. Y no para que salga inmediatamente nuestro... No, hay que trabajar nuestra parte frontal, que es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace reflexionar, es lo que nos hace pensar, es lo que nos hace darnos cuenta de que nos equivocamos, darnos cuenta de que hay peligro, darnos cuenta que siempre está la posibilidad de cambiar. Estar en silencio. De esta comunicación no nada más conmigo, sí, sino con mi entorno. Porque retomo a estos grandes filósofos, ¿no? Que hacían esa, o académicos, pues son académicos. Bueno, pensar, que no nada más era pensar y que vengan todos los pensamientos, ¿no? Como la meditación trascendental, deja que vengan todos los pensamientos. Ellos no nada más dejaban venir todos los pensamientos y todo lo que observaban, sino este pensamiento lo analizaban lo que estaba pasando, analizaban lo que había a su alrededor, analizaban cómo se sentían y también cómo hacían sentir a otro. Cómo sus palabras eran tan importantes que hacían reflexionar a los otros. Si no hubiera silencio, no hubiera tenido este movimiento cerebral para poder aterrizar lo que está. Una reflexión, tener por acá, hay muchos caminos y todos nos llevan a todos nos llevan al éxito, sí, ¿no? Pero algo importante, llegan a sus propias conclusiones. Después del silencio, de observar, de ver, de compartir. Porque gracias a este silencio mental, llegamos a la reflexión. Y llegamos a una reflexión de vida. Yo creo que es algo sumamente importante. Y entonces, cuando hacemos esta reflexión de vida, podemos llevar a cabo discriminaciones, conclusiones, aislamos un conocimiento para poderlo procesar, para ver cómo va combinado con todo lo demás. Y entonces nos volvemos estos grandes académicos, filósofos, pensadores, y entonces podemos hablar como ellos de ética, de moral, de política, ¿no? De política, de educación, de convivir, de entender, de empatizar. Eso fue lo que hicieron ellos. Y eso es lo que hay que aprender de ellos.
y hay que rescatar esa esas grandes experiencias y sabiduría, que hasta la fecha lo vemos, ¿no? Con la República, con el escrito de la República de Platón, en fin, con la moral, con la política. Ahora no, tienen unas cosas impresionantes que cuando lo vemos ahorita decimos, estas personas están súper actualizadas. Igual que Montessori. Esta doctora científica con un pensamiento revolucionario, con una capacidad impresionante de entender el mundo en el que en ese momento ella se encontraba, y que era un mundo de conflicto, y no nada más externo, interno. Ella estaba viviendo situaciones internas muy duras, de perder a un hijo, de que se lo robaron, de que se lo llevaron. Ella no lo abandonó a su hijo cuando él lo esconde. Y entonces, ¿qué hace ella? Cuando estaba acostumbrada, porque, bueno, hay los que no sepan la vida de Montessori, su vida personal, es una gran telenovela, al por ver muy triste, ¿no? Pero con muchos éxitos. Bueno, el chiste es de que le quitan a su bebé cuando nace, ella tiene a su bebé, no está casada, imagínense en aquella época, ¡ay, socorro, ¿cómo es posible? Entonces el papá, que también era un científico, que era su maestro, le dice, vamos a estar escondido esto, o sea, no lo anuncies, no sé qué, el chiste es de que el señor con más poder, porque en aquella época los hombres tenían más poder que las mujeres, entonces tenían más estrellas, no es así, vaya lo que ya sabes. Entonces, el chiste es de que se lo quita, ella lo empieza a ir a ver, le pone en condiciones, ella lo empieza a ir a ver, pero él dice que es la tía, porque solamente así lo podía ir a ver, pero un día que llega ya no lo encuentra. Y nadie sabe dónde está. ¿Y qué hace ella? Se desespera como cualquier mamá que no tiene la posibilidad de ver a su hijo y de estar cerca de él. Entonces se desespera, se va a su casa, que vivía todavía con sus papás, y se encierra en un cuarto. Hija, quiero estar en absoluta paz, en absoluto silencio. Y así estuvo durante muchos días. No hacía ruido. Los papás estaban diciendo, ¿qué hacemos? Abrimos. Y pasamos la comida. Sabían que estaba bien porque sí comían. Y entonces llega a una conclusión. Y dijo, bueno, en su silencio, acuérdense, el silencio da el pensamiento, da la visión, ve todo lo que ha pasado a su alrededor, lo que hizo mal, lo que hizo bien, en qué se equivocó, qué tenía que haber hecho, qué tiene que hacer ahora, reflexiona, recapacita en silencio, porque todo lo tenía aquí y en todo su cuerpo. Y entonces dice, bueno, no tengo un niño, voy a tener a muchos. Y entonces, ¡wow!, su conocimiento se enfoca en la niñez. Y sus investigaciones científicas las lleva a la niñez. ¿Cómo darles dignidad a los niños? ¿Cómo tomar en cuenta esa emoción, esa inquietud de niño? Esa que a pesar de la guerra, ellos se divertían y se reían. Y que a pesar de que no habían perdido a sus papás, tomaban una cosa que se habían encontrado y la tomaban como coche o como comunicación con el otro, o no sé, o sea, jugaban con todo lo que encontraban. Decía, ¿cómo ellos tienen esa capacidad de asombro? ¿Cómo ellos tienen esa capacidad de alegría? A pesar de que estamos viviendo en un mundo caótico, de guerra, en donde hay muerte, en donde hay muchas cosas terribles.
Yo me voy a dedicar a ellos. Y además no tenían un lugar. Sus sillas eran grandotas, sus mesas grandotas, sus lockers cerrados. Y entonces nada más sacaba la maestra cosas para dárselas y que las trabajaran. Ella en ese silencio dice, yo no puedo. O sea, esto no puede ser. Además era neuróloga. Investigaba en el cerebro. En el cerebro, investigaba cómo procesaba el cerebro, cómo se manejaba el cerebro. Por eso era investigadora. Hace el cambio y vámonos a la educación. Y entonces es cuando nace su método. Ella ya era una enfermadura, ya tenía experiencias de medicina, de científica, en fin, pero hace un cambio de vida. Claro, por lo que le pasó, pero también por lo que estaba viviendo afuera. Así como había una guerra externa, ella vivió una guerra interna. Así como encontró solución para esos momentos trágicos de pérdidas, ella cómo encontró también esa solución en esa pérdida. Y cómo no se quedó inmóvil. Se tomó su tiempo para pensar en el silencio, para reflexionar. Y entonces, ¡pum!, a actuar. No me quedo aquí, no me quedo, vámonos. Mi vida sigue y no va a ser así de que, como sea, no, mi vida va a ser para los demás, mi vida va a ser para los niños, para ayudarles a tener fuerza, para ayudarles a tener herramientas de vida para ser niños fuertes, gente fuerte, que tenga decisiones, que reflexionen, que lleguen a sus propias conclusiones, que aprendan de lo que están observando, que absorban del medio ambiente lo bueno y lo malo, lo trabajen para ver cómo se cambia. Entonces, estos grandes pensadores, estos grandes académicos, estos científicos, pues se vuelven también científicos de vida y nos dejan mucha enseñanza, ¿no? Que cuando somos, decimos, pues cualquier persona, ¿no?, normal, con una actitud y una, normal, por así decirlo, o sea, tengo familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, pero ¿cómo llevamos ese conocimiento que hemos estado adquiriendo del mundo? ¿Cómo lo llevamos primero a cambiar nosotros y cómo llevamos a que los demás vean cómo estoy cambiando para darles un ejemplo y también para trabajar con ellos? Todos tenemos un pasado. Me acordé de unos grandes músicos que decían, suéltame pasado. Y así es, suéltame pasado, vamos a vivir el presente. Pero si no hay reflexión, si no hay darme cuenta de, pues voy a vivir, pero no voy a vivir así, no. Pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para reflexionar, para hacer un cambio de vida para nosotros y para los demás. Ahora vivimos en un mundo de ruidos, de distracciones, y pasa el cara, no sé qué, manitos, calientitos, o sea, va, tarán, ya viene la basura, es un sonidero, pero no sonidero de esos para bailar, sino sonidero de la mente que dice, tus nervios constantemente están así, perdón. No nos damos cuenta, pero el ruido es lo que provoca y nos va afectando nuestra audición. El ruido y las distracciones, que son visuales y sonoras, eso sirve para distraer. Y estos estímulos, porque pues finalmente son estímulos, nos dificulta el concentrarnos y el tener el contacto con nosotros mismos. Miren, en la vida es así, es como los magos, ¿no? Los magos te van a aparecer o desaparecer algo
pero te están hablando. Oye, entonces te están contando la historia. Sí, no sé qué, no tengo nada por acá. Entonces, cuando tú lo estás oyendo, me estás descuidando las malas. Y los estás escuchando. Sí, hola, y entonces, nada, para aquí. Ay, ¿qué creen? Claro, tu visión, tu sonito, y con esto está haciendo la mitad. Eso es lo que pasa en la vida. Eso es lo que pasa con tanto ruido, con tanta distracción. No ponemos atención en donde debemos de poner atención para hacer descubrimientos, para estar atentos, ¿no? Porque eso no nos permite concentrarnos ni tener contacto con nosotros mismos. Y entonces, esto contribuye a no aguantar momentos de silencio, a no tener una reflexión interna fuerte, ¿no? Porque hay tanto ruido y tanta distracción que nuestro cerebro, pobrecito, está al mismo, se ponga que atención por papá, no, ya le mandé esto, ya le mandé, ya me dio, oh, así. Entonces mejor. Pero ¿qué pasa cuando logramos el silencio? Bueno, ya lo he mencionado, pero es algo que hemos manejado todo desde hace algunas, unos videos anteriores, ¿no? Todo, ¿ya se fijaron cómo todos estos temas se van ligando? ¿Sí? Porque así es. La vida no es fraccional, es junta. Pero sí hay que entenderla por pasos, para después integrar todo. Identificarnos como seres importantes en este planeta, como seres de cambio. Pero entonces cuando estamos en silencio, logramos tener contacto con nosotros mismos. Pero algo más importante, nos ayuda a tener contacto con el universo. ¿Sí? Hagan el ejercicio y ustedes mismos descubran por qué. Y nos llevan a entender la vida como estos grandes pensadores, filósofos y académicos que les acabo de mencionar. Porque gracias al silencio encontramos respuestas. Gracias al silencio tomamos decisiones fuertes y trascendentes. Gracias al silencio nos volvemos más atentos. Percibimos mejor lo que está a nuestro alrededor. Pero tomamos decisiones mucho más atinadas para nuestras vidas. Pero no nada más eso. Estas grandes decisiones las llevamos a nuestra sabiduría. Nos volvemos sabios. Si no, nada más estos grandes filósofos pensadores. Ay, los asusté. Pero sí, pues no nada más ellos. Nosotros llegamos a nuestra reflexión. Nosotros llegamos a decir, sí, la ética, la moral. Sí, de verdad, la política. Sí. Llegamos a nuestras conclusiones. Llegamos a nuestras comparaciones. ¿Cómo era antes la vida? ¿Cómo era antes nuestro México? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué momento, o nuestro país? ¿En qué momento puedo intervenir? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo puedo hacer las cosas de una manera para mejorar mi vida y la vida de los demás? El silencio nos enseña a escuchar. Como yo lo dije, lo reitero,
nos enseña a escucharnos. No nada más nuestro cuerpo, porque ay, está como mi latido. Cuando escuchamos nuestros latidos, decimos, wow, nos damos cuenta si estamos acelerados o tranquilos. No nada más, no, también el tocarnos, ¿no? El estar, el sonido de nuestro corazón. Pero también nos enseña a escuchar a los demás. Híjole, y eso es algo que me da pena decirlo, pero es algo que he visto durante todos los años de experiencia de maestra, de directora, de supervisora. Es algo que da mucha pena. No sabemos escuchar a los demás. Y entonces me doy cuenta que no estamos trabajando con nosotros mismos, que no nos estamos escuchando, que nosotros no somos importantes para nosotros y que nos dejamos llevar con la marea y que mejor otros tomen decisiones permisas. Que mejor otros digan cómo me voy a vestir. Que mejor otros digan cómo me voy a pintar el pelo. Que mejor otros digan por qué tengo que votar en mi país o no. Que mejor otros digan, bueno, pues, perdonen, pero estas grandes masas son los que nos llevan al fracaso. Al fracaso educativo, al fracaso social, al fracaso de pareja, al fracaso como mamás, como abuelos, como hermanos. No sabemos escuchar, porque nadie nos ha dicho que el escuchar es parte de aprender, es parte de estar en contacto con el universo, es parte de estar en contacto con el cosmos. Y si yo me pongo ruido todo el tiempo para no escucharme, para no reflexionar con mis pensamientos y con mis actitudes y con mis actos, ¿cómo voy a escuchar, entender y aprender del otro? Si no me intereso por mí. Porque no me doy cuenta de lo importante que soy en este mundo y en esta naturaleza. Porque nosotros somos parte de las plantas y de los animales. Porque las plantas, los animales y las cosas son parte de nosotros. ¿Cómo me relaciono con lo demás? Y con los demás no puedo. Voy a tener conflictos. Voy a ser una persona poco ética, poco moral, que se me va a resbalar todo, así dicen, ¿no? Personas que nos dan lo mismo, estar o no estar. Y entonces no nos permite acceder a dimensiones mucho más profundas de nuestra existencia. Nos resistimos. Entonces, por eso es importante este silencio. Es este silencio de decir qué estoy haciendo bien y qué reconozco. Y no me estoy justificando, estoy reconociendo algo que se me está costando trabajo. Y muchas veces es nosotros en nuestro cuarto, nosotros en nuestra soledad y en nuestro silencio y reflexionar y decir, es verdad, he mentido en algo importante. He tratado de manipular y al final todo eso se regresa. No tengo buena comunicación. Pero nosotros cuando hacemos ese real contacto con nosotros mismos, lo podemos lograr. Y entonces mejoramos la comunicación y la comprensión. Primero con nosotros. Nos reconquistamos, nos reinventamos y salimos adelante siendo personas diferentes. Y eso
es de voluntad, y yo creo que sería bueno después hablar de las voluntades, ¿no? Y de la voluntad. Fíjense que todo esto del silencio o del ruido, como yo les decía, o del sonido, repercute en el cerebro. Lo primero que va a favorecer cuando hay silencio, va a nuestra corteza prefrontal, que recuerden que es en donde tomamos decisiones importantes. Y es lo que nos lleva a tareas cognitivas y a tareas complejas. El silencio nos lleva a eso porque está trabajando la corteza prefrontal. Después viene el sistema límbico. El sistema límbico, gracias al silencio y a nuestra tranquilidad, va a reducir el estrés. Está manejando todo nuestro sistema. Ya lo vimos también las veces pasadas, ¿no? Y nos va a proporcionar bienestar emocional. ¿Qué otra parte importante contribuye el silencio a favorecer en nuestro cerebro? La corteza auditiva. ¿Por qué? Porque va a descansar. Vamos a descansar. No vamos a tener sobreestimulación. Hay un silencio. Nos deja pensar, ¿no? Eso es importante. O sea, obviamente, pues todo lo que hagamos nos afecta en todo nuestro cerebro, pero siempre hay esta posibilidad de ver más claramente algunas partes, algunas partes de nuestro cerebro importante. Es que mi perrito se quiere subir. Ya le hice espacio. Bueno, ¿ya ven? Escucha a mi perrito que se quiere subir. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo trabajamos el silencio? ¿Cómo se lo enseñamos a los niños? Porque desde pequeños ellos deben de aprender a estar un momentito en silencio. A los niños les encanta el silencio. Y cuando lo hacemos como ejercicios y juegos, es mejor. Hay algunos ejercicios que nosotros, guías, les decimos a los niños, son ejercicios del silencio. El silencio no es cuando están haciendo ruido, silencio! No, o sea, sí y no. Ese sí sirve porque no se acelere, ¿no? Pero este silencio, estos diferentes ejercicios del silencio, es para escuchar lo que está en nuestro alrededor, es para escucharnos a nosotros, y eso se hace con los niños desde casa de niños, o sea, desde preescolar. Y yo me atrevería a decir que desde los 3 años podemos hacer estos ejercicios del silencio, ¿no? ¿Cómo les vamos a enseñar? Primero, como siempre, aprenden todo. ¿Cómo aprenden todos los niños? En el primer impacto, con la observación. Observo a mis mayores, qué es lo que hacen, porque la forma de aprender, la primera forma de aprender es imitar. Imito. Espérenme. No, imito. Déjenme poner acá el perito, porque está, que bueno, ya. Entonces, jugar a comunicarnos también sin hacer ruidos. Puede ser con señas, con movimientos. Son juegos muy divertidos en donde nada más observamos, imitamos o nos expresamos con el otro en parejas o en equipos en silencio. Comunícale a tu compañero que te sientes muy contento, pero se lo dices así, comunícale a papá que te sientes muy contento sin hablar. Y el papá va a estar, como juego de mímica, se llama el juego de la mímica, ¿no? Sí, es el silencio, nada más observamos. También algo importante que nunca se nos debe olvidar, por favor, es algo súper importante, es el saber respirar. Respiramos por inercia, ¿no? O sea, porque si no nos morimos. Pero el saber respirar
El tener este contacto con lo de afuera y cómo lo metemos y cómo entonces nuestros pulmones y todo nuestro aparato respiratorio trabajan, es importante. Recordemos, ¿qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué pasa cuando estamos estresados? ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Se nos olvida respirar. Y entonces todo se contrae y estamos, y nos podemos hiperventilar, desmayar y ¿no? No, aprendan a respirar. Cuando hay una crisis, que vemos a alguien que no puede respirar, o que está muy enojado, o que está muy tenso, le está dando algo, nos ponemos enfrente de ellos, al nivel de su carita, y le decimos, respira conmigo. Respira. Y tú respiras. Respira, respira, respira. Lo que necesitas es abrir, 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 y que venga oxígeno al cerebro. Para encontrar este silencio interno, también tenemos que saber respirar. Y tan es así que cuando hacemos meditaciones o yoga, o cualquier ejercicio que hacemos, respirar, lo primero que nos enseñan es cómo vas a respirar. Para poder tener un contacto y un aterrizaje de las emociones y de las inquietudes. El saber respirar nos da vida, nos da salud, nos da bienestar, nos mantiene sanos. Enseñar a respirar para lograr el silencio. Enseñar a observar y apuntar lo que estamos observando. Pero para observar debe de haber silencio. Es otro ejercicio que hacemos en las escuelas. Te sientas en la silla del observador, observas y apuntas. Estás haciendo una reflexión. Estás llegando a conclusiones. Estás llegando a tomar decisiones. También la lectura en silencio. Vamos a leer en silencio. Y que todo esté en silencio. ¿Cómo están las bibliotecas? De verdad, vayan a las bibliotecas. Todavía existen. Entonces, es estar en para poder entender lo que estamos leyendo. Hay universitarios que llegan a las bibliotecas con sus audífonos y a leer. Ahí están equilibrando una parte del cerebro, pero realmente no han estado trabajando con todo el cerebro, que es aprender y enseñarle a estar en silencio por momentos más largos. Y es lectura en silencio. Y por supuesto, aprender a escuchar. ¿Y cómo aprendemos a escuchar? Callándonos, estar en silencio para poder escuchar al otro. Cuando estamos en silencio y estamos escuchando al otro, lo estamos entendiendo. Y estamos, ¿qué? Llegando a conclusiones. Llegando a reflexionar. Es lo que tenemos que dirigirnos cuando hacemos el silencio. Montessori trabaja el silencio, miren, cualquier sistema personalizado, constructivista, lo hace. Ya lo están haciendo muchas escuelas, ¿no? Valorar el silencio en el trabajo continuo es hablar bajito. Nosotros trabajamos en equipos de forma de parejas o individual. ¿Con quién tienes que hablar para resolver un problema o hacer un proyecto? Con tu equipo. ¿Quién te tiene que escuchar?
tu equipo. Y también entra ahí el respeto. ¿Por qué hablas tan fuerte cuando el equipo está aquí cerquita? Ay, entonces, fíjense que cuando hay niños que hablan tan fuerte o maestros que hablan tan fuerte, es cuando hay una necesidad impresionante de ser escuchados y porque además no están acostumbrados al silencio. Aquí, no necesitamos hablar fuerte aquí. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto hablar fuerte y distraer el trabajo de los demás. El maestro pide le escuchen, con la mano arriba, escuchen, porque va a decir algo interesante, algo importante, que quieren que todos lo escuchen. Entonces, ahí sí, levantan la voz y la mano para que todo el mundo lo vea. Ya que están todos en silencio y no haciendo nada, ponen completamente la atención a la persona que pidió el escuche. Yo les digo a los niños, esto del escuchen es tan importante como salvar vidas en cualquier emergencia. Escuchen, nos vamos a ir por acá porque fíjense que allá hay un incendio o por allá no vamos a poder pasar, todos iban a... Pero si no, y corren todos, no, a ver, escuchen, respiramos profundo, hay una emergencia, vamos a salir. ¿No? Cuando se viene o recordamos estos momentos tan difíciles, tristes, emotivos y todo lo que, todas las emociones y sentimientos que se me vienen ahorita al recordar los temblores, los terremotos, ¿no? ¿Qué hacían los rescatistas? Cuando ellos hacían esto o esto, tenía que haber silencio absoluto para poder todos nuestros sentidos poner atención al sonido. Así es en la vida cotidiana. Alguien va a decir algo importante para él, pero también puede ser para todos. Es respeto. Y lo hacemos. Y nos escuchamos. Y eso retoma Montessori. Recordemos que ella vivía en ese momento en un país de guerra. Ella tenía que llamar la atención rápido sin hacer ruido para decir, nos vamos a esconder. Vamos a salvar nuestras vidas. Vámonos por acá. Escuchamos un avión. Todos, agáchense. Pero cuando lo llevamos a la cotidianidad, es impresionante. De verdad, nos enseña muchísimo. Y eso lo llevamos con los niños. Hacemos niños tranquilos. Hacemos niños calmados. Hacemos niños que entiendan y que sean empáticos al otro. Hacemos niños con mayor capacidad de concentración. Hacemos niños que de por sí son exploradores. Bueno, pues ahora van a explorar su entorno de una manera pacífica. Es algo que necesitamos. Este ejercicio nos lleva a valorarnos. ¿A quién soy yo y qué quiero para mí? ¿Y en dónde estoy parado? No voy a sentirme a gusto en donde hay un lugar de conflicto. No me voy a involucrar. No voy a provocar el conflicto. Necesito estar en silencio para poder escuchar y analizar lo que está pasando con mi pareja, con mi hijo, con mi maestro, necesito ese momento de reflexión y proporciono un ambiente sereno, de paz. También, obviamente, nos podemos enfocar mejor en nuestro trabajo.
Entonces, fomentar el silencio es indispensable y lo tenemos que hacer desde casa, desde nosotros. Porque, ¿qué pasa? En la escuela lo hacemos y en la casa llegamos y lo olvidamos. No hay un aprendizaje rápido, concreto y eficaz. Si hay un aprendizaje, pero se va tardando. Y entonces, cuando lleguen a mi edad, se van a dar cuenta de la importancia del silencio. Nunca es tarde, pero pudieron haberlo aprovechado antes, ¿no? Entonces, fomentar el silencio, tenemos que hacer un ambiente preparado. Ya hemos hablado de los ambientes preparados. Fundamental tener un ambiente preparado. Música suave, un olor agradable, ¿no? Los materiales o lo que se vaya a ocupar, si es que se va a ocupar algo, se tiene que tener perfecto, limpio y en orden en un lugar establecido para que pueda dirigirse en silencio por el material, llevarlo a su lugar, compartirlo quizá o trabajarlo de forma personal, ¿no? Ambiente preparado, mi cuarto debe de estar ordenado, limpio, debo de tener clasificación, no obsesionarnos, pero sí tener nuestras habitaciones, nuestra casa bonita, pues arregladita, ¿no? Estructuradita, que si yo necesito un trapo, sé de dónde tomarlo, que si necesito un libro de algo, sé a dónde dirigirme, necesito un recibo, sé a dónde están, ¿no? También poner reglas claras y firmes, pero también tener esta posibilidad de ser flexibles. Hay reglas, nosotros les llamamos reglas de oro, que las reglas de oro sí o sí se hacen. Ahí no hay discusión. Ahí sí o sí se hacen. Como que atravesar por las esquinas. Pero mira, vamos a la mitad y está parados todos. ¡Corre! A ver, ¿de verdad cuánto tiempo te vas a ahorrar? Camina hasta la esquina. Y aún así, revisa. Y aunque esté el alto, verifica. Y sí, pasa lo más rápido posible porque no estamos en otro país, estamos en México o en algunos otros lugares, en donde hay lugares en donde no hay semáforos, hay lugares en donde sí hay semáforos. Vamos a cuidarnos. Fomentar el silencio también es fomentar el escucha activa. Por supuesto el respeto y por supuesto la empatía. Entonces, sí es muy importante trabajar desde nuestra trinchera, desde nuestra posibilidad con nuestros niños. Miren, yo he visto en el parque, todos lo hemos visto, que hay niños que de la nada gritan. Y nosotros, qué bonito, hay niños en el parque. Y los demás, ¡ah! ¡Ah! No es de que estén jugando y de que es la emoción de que ya ganaron un juego o de que lo lograron, ¿no? En ese momento, el niño lo que necesita es sacar todo ese nerviosismo, sacar toda esta impulsividad que no puede sacar ni en casa ni en la escuela. Y entonces oímos parques de gritos. Y tú dices, ¿por qué gritas? ¿Y se subió a la resbaladilla? ¿Por qué grita si se acaba de subir al columpio? Pues hay que permitirlo. Porque el niño trae tal agresión, tal impulsividad del interno y del entorno, que lo tiene que sacar de una manera. Si a esos mismos niños les enseñamos a respirar, les enseñamos a estar en tranquilidad, van a gritar menos. Nosotros nos vamos a enojar menos, vamos a gritar menos y vamos a ver la vida desde otro punto de vista. Y vamos a actuar de forma contundente, reflexiva y asertiva. Nuestro problema
es de que no sabemos escucharnos. Cuando no sabemos escucharnos, tampoco podemos escuchar al otro. Entonces, yo creo que ya para cerrar, ¿no? Sí hay que hacer estos ejercicios primero con nosotros. Y en un lugar tranquilo, quizá en la noche, cuando estemos acostados, pensemos cómo fue nuestro día. Pensemos en nuestros momentos de lograr nuestras metas o de lo que hicimos correctamente para bien y de los demás. ¿Cómo fue mi trabajo? ¿Qué dejé en mi trabajo este día? ¿Algo trascendente, bueno? ¿O qué dejé en este día que me estuve justificando de mis actos para no darme cuenta de los errores que cometí? Y si es así, reflexionar y decir, mañana recapacito y actúo de manera diferente. Si no hacemos ese ejercicio, vamos a seguir equivocándonos paso a paso en esta maravillosa vida, en este maravilloso mundo. Tengan momentos de silencio y de reflexión. Tengan momentos de qué hice en el día que puedo cambiar. ¿Qué hice en el día que me puedo dar un gran abrazo? ¿Y cómo voy a trascender? ¿Cómo voy a dejar esa huella en los que me rodean, en las personas que más amo? No hablemos mal de nadie. Actuemos. Hagámosle ver y nosotros veamos desde nosotros. Y menos a nuestros hijos. Cuando hablamos mal de alguien con nuestros hijos, aunque ellos nos estén dando algo, una queja, lo que sea, y nosotros, sí, no, vas a ver ese chamaco pelado que es tu compañero. No les estás ayudando, porque ni siquiera lo estás escuchando. Porque a lo mejor ese niño quiso estar contigo en una conversación diferente porque te ve preocupada y te quiere distraer. Mejor preocúpate de mí, preocúpate de lo que está pasando y no te preocupes de ti, de lo que te está pasando, mamá. Aprendamos a escucharlos. Aprendamos a hacer ejercicios del silencio. A brindarles nuestro amor, nuestro corazón, nuestras manos y nuestro pensamiento. Escúchense y escuchen a los demás. Hagan ejercicios de silencio en casa. Como juegos. Vamos a hacer 5 minutos de silencio y cerramos los ojos. Y después platicamos todo lo que pensamos. Vamos a hacer 5 minutos. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensé? ¿No? Vamos a hacer otros 5 minutos, pero vamos a tratar de no pensar en nada. Si vienen pensamientos, quítenlos. Eso es lo más difícil. Pero como los simulacros, si no lo hacemos, no lo aprendemos y no lo llevamos a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, de verdad yo les agradezco muchísimo que estuvieron aquí conmigo. Me da mucho gusto verlos, ¿no? Seguir creciendo para mí es importante, creciendo pues como persona, como maestra, como guía. Yo siempre, como les he dicho, estoy a sus órdenes. Ya he recibido varios comentarios de qué quieren que platique, pues platiquemos. Y bueno, si ustedes tienen algún otro comentario, algo que quieran enriquecer, una experiencia, que podemos también platicar, trabajar y pues sentirnos a gusto y en una gran comunidad. Pueden compartir
estas ligas a quien quieran, para que entren a la plática. A lo mejor también las personas que invitemos pueden compartirnos experiencias. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Dice, ¿alguna estrategia? Sí, no, el silencio no es aburrido, y menos cuando lo hacemos en familia, porque desde un principio vamos a decir que vamos a hacer un ejercicio divertido y que vamos a dejar que, es como estar soñando, ¿no? Cerramos los ojos, respiramos profundo, vamos a respirar profundo, nos podemos tomar de las manos o no, y vamos a estar 3 minutos, media hora en silencio, 3 minutos, 5 minutos en silencio, y después vamos a contar qué fue lo que pensamos. Y les van a decir una de cosas que ustedes no creen lo que nos dicen los niños. Cosas fantásticas que podríamos hacer grandes cuentos y grandes historias. Pero también aprendemos a escuchar. Y luego nosotros, ¿no? Luego el silencio del juego de la mímica, es irnos jalando al silencio, ¿no? Que tengamos un momentito de lectura en casa, 15 minutos. Yo estoy con mi hijo en la tarde, le doy un libro, vamos a tener 15 minutos de lectura en silencio, mi amor, y luego lo platicamos. Si se duermen, y ponen una alarmita para que ellos sepan, ¿no? En qué momento se terminó el ejercicio, el juego, ¿no? Y decirles, ellos mismos, no necesitamos nosotros decirles, mira, vas a reflexionar, vas a llegar a conclusiones. No, conforme vamos haciendo momentos del silencio, el cerebro es tan increíble que el cerebro solito va llegando a conclusiones, va llegando a reflexión. Pero hay que hacer silencios. Déjenlos, no, vas a reflexionar acerca de lo que dijimos. Bueno, nosotros en Montessori decimos, sal un momentito, piensa lo que hiciste y vienes conmigo y me platicas qué podías haber hecho mejor o por qué lo hiciste. Se van, platican así, se van, juegan, lo que sea, y luego llegan y lo dicen. O momentos de silencio total, le damos 3 minutos y nos dicen, o sea, ¿por qué le pegaste a tu hermanita? Reflexiónalo y me dices, ¿te sentías mal? Tú piénsalo y me lo dices. Y no, pues no le vas a pegar a tu hermana, ¿qué te pasa? Reflexiona lo que hiciste, piénsalo en silencio aquí, 3 minutos y me dices por qué. Y lo que te digan está bien, ¿vale? Pero hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta que se me fue. Entonces, sí es importante hacer esos ejercicios. Ellos mismos van a llegar a la conclusión y a la reflexión. Ellos mismos van a valorar lo que están haciendo de llegar a estar en silencio. Y poco a poco lo van a ir haciendo suyo y al final lo van a hacer. Yo he tenido niños que me dicen, Rox, y me ponen la mano. ¿Puedo salir un momento? Tengo que pensar cómo me estoy sintiendo. Sal, sal. Y se van, se dan la vuelta, se quedan sentados ahí en la banca, piensan, no sé qué, y luego suben y ya me dicen, ¿sabes qué? Pensé que tuve una experiencia en el campamento, en donde yo veía a un niño pensar y pensar y pensar, me le acerco y le digo, ¿qué tienes? Y lo vi llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, es que he estado pensando, ahorita aquí, hasta poeta me salió. He estado pensando aquí bajo las estrellas y viéndolas, que soy una mala persona. ¿Por qué lo dices? Y me empezó a platicar travesuras que ha hecho, pero que le han llamado la atención muy fuerte. Y entonces eso ahí lo hace sentir culpable, porque nosotros no lo escuchamos, porque nosotros no entendimos el momento en el que está viviendo. Y nada más lo castigamos, lo regañamos, le levantamos la voz.
¿Y qué llegó a pensar él? Era una mala persona. Cuando el niño tiene 7 años. Pero ¿cómo llegó a esa introspección, a ese momento cuando estuvo en silencio? Cuando me acerco, platicamos, lo escuché, me escuchó, y luego de ahí nos fuimos a la noche. Entonces, sí es importante, ellos solos, nosotros solos llegamos, pero vamos a hacer el ejercicio del silencio, muchos ejercicios del silencio. Pues me da mucho gusto, aquí los sigo esperando, ¿no? En cada plática. El próximo es el movimiento y creo que es súper importante también. Hacemos varios ejercicios, a ver si tenemos ahí algunos videos que yo pueda tomar y pasárselos. Cuando tenemos algún niño con alguna condición, a ellos sí hay que nos ponemos siempre enfrente del niño, ¿no? En este caso, un niño con autismo, y a mí me ha funcionado muy bien. Tengo un joven en la secundaria con autismo, y entonces cuando de repente él canta mucho, está ruido, porque su mente también está con ruido porque no está entendiendo su entorno, porque él necesita esas distracciones. Entonces yo me pongo enfrente y le digo, vamos a estar en silencio, tranquila un momentito, sin movernos, lo hacemos juntos, vamos a hacerlo juntos, nos va a costar trabajo, pero logramos, y son momentos. Recuerda el silencio. ¿Ya? Guardamos silencio, lo va a sostener, va a respirar profundo, porque eso es lo que hacen ellos. Te ve y luego otra vez. Pero son momentos. ¿Sí? Y tener paciencia. Entonces, los adolescentes tienen mucho ruido en su mente porque desde chiquitos no les enseñaron. Y luego piensan cosas horribles que a veces las llevan a cabo. Como el decir, ¿para qué estoy aquí en este mundo si nadie me toma en cuenta? Si yo no soy importante, si no soy... Y terminan haciendo cosas muy absurdas. Hasta atentando contra ellos y los demás. Entonces, reflexiona, piensa y estoy contigo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues a mí me da muchísimo gusto que estén conmigo. Si pueden compartir, me daría también mucho gusto para estar todavía más y a lo mejor enriquecer nuestra comunicación. Y bueno, pues como siempre, les mando una gran sonrisa, un beso desde mi corazón, mi mente, mi cerebro, todo. Y un abrazo fuerte, fraterno. Muchas gracias por estar conmigo. Disfruten este fin de semana. Y pues gracias a todas, gracias a todos los que están aquí conmigo. Y bueno, pues estamos en el camino y ahora sí que los caminos de la vida y disfrutémoslo mucho. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye.